recordemos. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros entonces para... A ver, yo espérate, yo aquí pongo... bueno, ya la lápiz está. Recordemos que para optimización necesitamos entonces como una serie de elementos que nos van a ayudar a nosotros, una serie de elementos que entonces nos van a ayudar a nosotros para poder resolver este tipo de problemas, ¿cierto? No existe, a ver, no existe una ruta como específica, ¿sí? No existe una ruta específica, no existe una forma única de solucionar problemas de optimización, ¿cierto? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, para los procesos de optimización podemos plantear como una especie de metodología, ¿cierto? Entonces, la metodología parte entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, determinar las variables que intervienen en el problema, ¿sí? Eso es fundamental. Primero tenemos que tener muy en cuenta qué variables están interviniendo en el problema, ¿cierto? Por lo general, hacer un dibujo ayuda a conceptualizar mejor el problema, ¿cierto? Segundo, necesitamos entonces, cuando ya sabemos las variables, expresar la función que vamos de alguna u otra manera a maximizar o a minimizar, dependiendo pues del caso que tengamos en el problema, ¿cierto? Que es lo que nos piden. ¿Qué pasa? Por lo general, esta función que nosotros vamos a encontrar no está en términos de una sola variable. Entonces, ahí es donde va como el tercer paso, que es asociar, ¿cierto? Asociar como las expresiones en que se encuentren y plantearlas en la función en términos de una sola variable. Y se los pongo en rojo porque esto es fundamental. Una sola variable necesitamos plantear, ¿sí? ¿Qué es lo otro que hay que tener en cuenta? Básicamente, revisar el dominio de la función, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces el dominio de las funciones, de alguna u otra manera, me crea como limitaciones. ¿Sí? Listo. Me crea, crea como limitaciones. O sea que de alguna u otra manera plantea una serie de condiciones que al final me van a decir cuál es la posible solución. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. El quinto paso, ¿para qué hay que hacer? Ya ahora sí, entonces vamos a utilizar el criterio de la primera derivada. ¿Sí? A utilizar el criterio de la primera derivada. Ya sabemos eso. Y lo sexto, pues digamos que es como eh, corroborar la respuesta y pues responder el planteamiento. Entonces es como lo más elemental, ¿cierto? Lo que tenemos que saber hacer. Esto es como, digamos, una metodología en términos generales que podríamos utilizar para cualquier ejercicio de optimización, ¿cierto? El cuento y lo más complejo de la optimización va a estar en estos dos puntos. En cómo encontrar la función, ¿sí? Y cómo asociar las variables. Y cómo asociar esas variables, ¿cierto? Esas variables. Eso es lo más complejo entonces de un proceso de optimización. Entonces, vamos a ver, vamos a intentar
algún ejercicio sencillo. Entonces, vamos a intentar con uno sencillito, como para empezar. Bien, vamos a plantear este problema. Entonces, tenemos el siguiente planteamiento. Vamos a ver, yo creo que de pronto nos va a dar para hacer varios. Con este vamos a tratar de plantear esta metodología de optimización y vamos a tratar de abordar esta metodología en este problema. Es sencillo como para poder empezar con estos tipos de problemas. Entonces, lo primero, vamos a determinar las variables del problema y hacer un dibujo. Entonces dice el problema que se tiene una lámina de aluminio cuadrada de 1 metro de lado. Cortando cuadritos en las esquinas, se quiere construir una caja de volumen máximo. Calcula el lado del cuadrito. ¿Ok? Entonces, dice que se tiene una lámina de aluminio cuadrada. O sea que lo primero es que vamos a plantear, bueno, que vamos a ver que hay figuritas. Vamos a plantear más o menos un cuadrado, ¿cierto? Entonces dice que tenemos esto. Que tenemos una lámina de aluminio cuadrada. Luego entonces me dice que esta lámina tiene 1 metro de lado. Es decir que pues tenemos 1 metro de lado. Bien. ¿Qué más sabemos? Que en las esquinas se cortan unos cuadritos. O sea que aquí lo que hacemos es que vamos a cortar en cada esquina unos cuadritos. Pues ahí supongamos que son igual tamaño, ¿cierto? Incluso mejor como para no tener problemas, vamos a hacerlos aquí un cuadrito, otro cuadrito, otro cuadrito y otro cuadrito. Ahí está. Supongamos que son cuadritos del mismo tamaño. Listo. Entonces, se supone que esto que está acá, de alguna u otra manera, vamos a construir una caja, ¿cierto? Es decir, que si nosotros, digamos, creamos aquí como las delimitaciones, estas lineecitas, entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener esto. Vamos a obtener una cajita, ¿cierto? Vamos a tener una cajita. Y me preguntan a mí, ¿cuáles deben ser las medidas para que este volumen sea máximo? Entonces, chicos, una clave para yo poder saber cuál es la función que tengo que maximizar o minimizar, por lo general, está en el problema. Si a mí el problema me pregunta, por ejemplo, para maximizar el costo, entonces la función que yo voy a encontrar se llama función costo. En este caso, como lo que me están pidiendo maximizar es un volumen, entonces, ¿cuál es la función que yo debo de maximizar? Es el volumen. El volumen, ¿cierto? O sea que en este caso mi función a maximizar va a ser el volumen. Entonces, hasta aquí yo ya hice el dibujo, pero yo no he planteado ningún tipo de variable. Y dice acá que yo necesito plantear variables. Entonces vamos a plantear variables. Por ejemplo, yo no conozco cuánto mide el lado de cada cuadrito. Entonces, como yo no sé cuánto mide, yo lo voy a llamar X. Como se supone que son cuadrados, pues tienen el mismo tamaño por cada lado, ¿cierto? Bien. Ahora, como yo sé cuánto es la dimensión total de mi problema, yo puedo saber cuánto mide esta línea roja. ¿Cuánto mide la línea roja? ¿Y cómo lo determino? Vamos a pensarlo. Si yo tengo todo este pedazo, verde, ¿cómo encontraría la línea roja? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo lo haríamos? Pues sería 1 metro menos 2x. Claro, sería
toda la línea verde menos estos dos pedacitos, ¿cierto? Si yo le quito esos dos pedacitos a la línea verde, efectivamente obtengo la línea roja. Entonces, claro, como toda la línea verde mide 1 metro, entonces le quito los dos pedacitos y tengo entonces, ¿cuánto mide? Mi línea roja. Y como es un cuadrado, y como todo esto da un cuadrado, pues cada una mide lo mismo, 1 menos 2x. ¿Sí? Bien. Entonces, revisemos aquí información bastante importante. Primero, sabemos que el área pues es de 1 metro cuadrado. Eso sí lo sabemos facilito. Ahora tratemos de transportar estas dimensiones a la caja construida. Esto entonces mide 1 menos 2x, ¿cierto? Y esto que está acá también mide 1 menos 2x. Mientras que el ancho mide, mientras que el alto tendría que medir de altura x. ¿Cuál es el volumen de una caja cualquiera? Era eh, pues lado por altura. ¿Cierto? Eso, entonces sería como base por, es largo por ancho por alto, ¿no? Dicen, como largo por ancho por alto. O sea, lado por el alto. Bien. Si yo planteo entonces mi expresión, en este caso, entonces tenemos acá 1 menos 2x que es un lado por 1 menos 2x que es un lado por el alto que vale x. ¿Verdad? Ujú. Bien. Aquí mi volumen entonces es, planteémoslo aquí ya distributiva, 1 por 1, 1, menos 2x, ¿cierto? Acá, si lo vemos, pues esto me va a dar simplemente aquí 1 menos 2x al cuadrado por el x. Si quiero hacer como distributiva un poquito mejor, entonces 1 menos 2 veces el primero por el segundo, más segundo al cuadrado, y esto por x. Entonces básicamente la función es x menos 4x al cuadrado más 4x a la 3. Nicole y Nicolás comprenden de dónde saqué ese volumen, ¿no? Sí, es claro. Y Nicole. O Nicole se nos fue, no sé. Bueno, Nicole ya irá respondiendo. Entonces, claro, yo ya tengo planteada mi función. Entonces, mire, ya determiné mis variables. ¿Cuáles eran mis variables? Aquí están. El tamaño del cuadrito, el tamaño de la línea roja. O sea, las dimensiones básicamente de la caja. Ya expresé una función. Mi función era mi función volumen. Véala acá. Ahora tenía que asociar las expresiones y plantearlas en una sola variable en la función. Entonces lo que hice fue asociar los elementos de la función a optimizar en términos de una sola variable, algo acá, y aquí está planteada entonces mi función a optimizar. ¿Usted cómo sabe que ya tiene la función a optimizar? Bien, pues básicamente cuando todas las variables, cuando todos los elementos de la función están en términos de una sola variable. Ahí yo ya entonces cumplí con obtener una función a optimizar. Revisamos el dominio de la función. Básicamente, si nos fijamos, pues esto no tiene ningún problema en todos los reales. Cualquier número puede caber ahí, ¿cierto? Pero evidentemente, como estamos hablando de distancias, ¿será que puedo pensar en distancias negativas? No, serían los reales positivos. Entonces el dominio en este caso para mi función, dadas las condiciones del problema, son los reales positivos, ¿cierto?
Bien. Ahora sí, ¿qué debo de hacer? Criterio de la primera derivada. Entonces, ¿qué dice el criterio de la primera derivada? Lo primero, pues debo de derivar, ¿cierto? Entonces, la derivada de mi función respecto a x es entonces derivada de x1, derivada de menos 4x al cuadrado es menos 8x, y derivada de 4x a la 3 es 12x al cuadrado, ¿cierto? Derivada básicamente de funciones, las básicas, funciones potenciales, sencillita. Bien, ya la derivé. Ahora, ¿qué dice el criterio de la primera derivada? Básicamente dice que para encontrar valores máximos o mínimos en funciones, yo debo de igualar la primera derivada a cero. ¿Por qué? Porque me dice básicamente, la derivada, recordemos, que es la pendiente de una recta tangente. Quiere decir que en aquellos puntos donde la pendiente de las rectas tangentes me dé cero, me está indicando de alguna u otra manera que yo tengo este tipo de curva, o que mi curva está presentando un máximo o mi curva está presentando un mínimo. En estos dos tipos de casos, la pendiente de la recta tangente justo en el punto máximo o mínimo va a ser una recta totalmente acostada, horizontal. Y esas rectas horizontales presentan pendientes del tipo m igual a 0. Por lo tanto, es que yo la primera derivada la igualo a 0. ¿Para qué? Para encontrar aquellos puntos donde me permite a mí que en mi función exista un máximo o un mínimo. Bien, entonces vamos a igualarlo. Ya, entonces dice aquí, 1 menos 8x más 12x al cuadrado es igual a 0. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos esta función. Voy a organizarla de pronto para verla como, como el trinomio. ¿Cómo solucionamos este trinomio cuadrado de la forma ax al cuadrado más bx más c? Pues hay varias formas. Como estamos en la virtualidad, uno puede aprovechar la virtualidad y utilizar un software cualquiera para calcularlo. Las calculadoras Casio, desde la, bueno, eso sí no sabría decir desde qué generación, pero por ejemplo la 570 también soluciona ya de una vez estas funciones cuadráticas. Y si no puede usar ni lo uno ni lo otro, pues usamos la fórmula tradicional, la del bachiller, que era menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y aquí entonces tendría una fórmula general para solucionar cualquier trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c, ¿cierto? Por términos de pronto, digamos que de tiempo para de pronto aprovecharlo de la mejor manera, entonces yo lo voy a hacer, digamos, como de la forma, de una de las formas tradicionales acá, tanteando rápidamente. Voy a dividir este aquí, el 12x lo voy a dividir en dos términos que yo sé que al multiplicarlos me den 12. En este caso voy a poner 2 y 6. Voy a poner aquí el signo menos que corresponde al primero y en el otro voy a poner la multiplicación de los dos. Menos por más da menos. Entonces ahí está. Bien. Ahora entonces tengo que pensar en, digamos, dos números que al multiplicarlos, digamos que al sumarlos así en este orden me den menos 8x y que al multiplicarlos entre ellos me dé 1. ¿Sí? Si yo lo planteo, sería 1 y 1, porque 1 por 1 da 1. Ahí está. Y si nos fijamos, mira, 2x por menos 1 da menos 2x y menos 1 por 6x da menos 6x. Menos 2x menos 6x efectivamente da menos 8x. O sea que ahí cumplí entonces con las condiciones y ya lo tengo factorizado. O sea que tengo por un lado que 2x menos 1 vale 0 o que 6x menos 1 vale 0. Despejemos. X vale 1 medio por acá
o X vale 1/6 por acá. Miren, en este caso, tengo dos cantidades positivas. O sea que técnicamente cualquiera de los dos puede cumplirme la condición que yo necesito de maximizar. La pregunta es, ¿cuál de los dos maximiza mi función? ¿Qué tengo que hacer para yo saber cuál de los dos entonces es el máximo o es el mínimo? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué podemos hacer? Ya encontré dos valores. Por lo general, es muy sencillo cuando uno llega a esta parte porque por lo general un valor no está en el dominio de las respuestas posibles, entonces uno lo descarta y coge el otro. Pero es que en este caso, las dos respuestas me muestran a mí posibles valores. O sea, las dos respuestas entran en el dominio solución, entonces cualquiera de las dos es viable. Pero la pregunta es, ¿yo cómo sé entonces cuál de las dos respuestas me representaría el máximo o un mínimo? En este caso necesito el máximo. ¿Qué hago? Las evalúa, ¿no? Una forma es evaluarla, pero hay otra manera de hacerlo también, que recordemos que se llama el criterio de la segunda derivada. ¿Qué dice el criterio de la segunda derivada? Que si yo encuentro un punto crítico, o sea, si yo utilizo el criterio de la primera derivada y encontré un punto crítico C, cualquiera, entonces, si yo reemplazo ese punto C en la segunda derivada y al evaluarlo me da positivo, estoy hablando de un mínimo. Si por lo contrario, yo evalúo el punto en la segunda derivada y me da un valor negativo, entonces estoy hablando de que es un máximo. En este caso, usar el criterio de la segunda derivada es sencillo. ¿Por qué? Porque mi función es sencilla de derivar. Entonces, yo voy a utilizar la segunda derivada. Al hacer la segunda derivada de 1 es 0. Derivada de menos 8x es menos 8. Y la derivada de 12x al cuadrado es 24x. Ahora sí, voy a hacer el criterio de la segunda derivada. Voy a coger este primer punto y lo voy a reemplazar en la segunda derivada. Entonces va a ser cuando x valga 1/2. Entonces, segunda derivada de 1/2. Entonces diría menos 8 más 24 por 1/2. 24 se va con 2, o sea que me queda 12. Entonces mire que esta, al evaluar esto es menos 8 más 12, o sea que me da 4, mayor que 0. ¿Qué significa entonces que el 1/2 es que un máximo o un mínimo? Sería un mínimo. El 1/2 representaría un mínimo. Entonces, el 1/2 no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque me están diciendo a mí que necesito que el volumen sea máximo. Para que el volumen sea máximo, entonces, ¿cuánto debe de medir esos cuadritos? 1/6. Deben tener de lado 1/6 de metro. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud con el problema? No, el problema es sencillito. ¿Cierto? Ahí está. Sí, es un ejercicio realmente relativamente sencillo, ¿cierto? Listo. Vamos a plantear un ejercicio que es típico de parcial, ¿sí? Vamos a darle una leidita, un momentico, y ya lo planteamos. Listo. Una leidita ahí rápida, abórdelo una vez, revisémoslo, y ya le damos una abordada. Listo. Entonces vamos a pensar en, eso es un ejercicio típico, Nicolás, es un ejercicio típico de parcial. A mí me cayó uno incluso muy similar.
O sea que hay que aprender a abordarlo. Y así te vas a encontrar un montón. Así que vamos a mirar. Pues sí, solo que no encuentro como una ecuación, encuentro más como un triángulo. Eso es que eso va por ahí. Bien. Bien, pero ya empezamos a hacer alguna asociación, ¿cierto? Hay que empezar por el dibujo, porque el dibujo a mí me ayuda como a solucionar la cosa. Pues si te fijas, es como una especie de triángulo rectángulo, ¿verdad? Pues sí, no podría decir que es rectángulo, pero sí es un triángulo. Bueno, vea, en una carretera a través del desierto, un automóvil debe ir desde la ciudad A al oasis P, situado a 500 kilómetros de distancia de A. ¿Sí? Ahora, bien, puede aprovechar para ello una carretera que une a A y B, ¿cierto? Y que le permite ir a 100 kilómetros por hora, mientras que por el desierto solo puede ir a 60 kilómetros por hora. Sabiendo que la distancia más corta de P a la carretera que une A y B es de 300 kilómetros, determine la ruta para ir de A a P en el menor tiempo posible. Entonces, lo primero que uno podría plantear es, ¿qué tipo de triángulo será? ¿O cómo están ubicadas las ciudades? Eso es como el primer planteamiento que tendríamos que preguntarnos. ¿Será que yo lo puedo plantear como un triángulo rectángulo? ¿O será que tengo que hacer alguna otra cosa? ¿Qué opinas? No, ya pues volviendo a leer, sí es un rectángulo, porque cuando dice que la distancia más corta, pues la distancia más corta siempre va a ser de 90 grados en una línea recta. Eso es como el primer elemento que uno debe entender, ¿cierto? Cuando hablamos de la línea más corta, efectivamente, podríamos decir entonces nosotros que hay como una especie de triángulo rectángulo, ¿verdad? O sea, se podría decir que la punta de arriba puede ser P y Eso, por la hipotenusa, pues va a ser A. Y ya el vértice que falta va a ser B, que sería la carretera que une de A a B. Y ya de A a P sería una distancia de 90, entonces daría un triángulo. eso. Solo que aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Vamos a ver. Vamos a darnos cuenta que de alguna otra manera vamos a tener esto. Y ya vamos a mirar por qué. Pero lo voy a plantear lentamente. Vamos a pensar, lo que pasa es que, bueno, hice los dos triángulos del mismo color. Vamos a hacer triángulos diferentes para poder distinguir. Vamos a suponer que este es nuestro triángulo rectángulo inicial, ¿cierto? Y vamos a plantear este acá así. Pero ahí lo tenemos. Démoslo así. Bien. Entonces, ¿qué cosas sabemos nosotros? Primero que hay un punto P cualquiera. Hay un punto P, pongámoslo por aquí. Hay un punto P que es donde está ubicado nuestro oasis, ¿cierto? Y de por acá tenemos nuestra ciudad A, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, ujú. Entonces, ¿qué me dicen a mí? Que básicamente el oasis está situado a 500 kilómetros de distancia de la ciudad A. Es decir, que la distancia que hay desde estos dos puntos es de 500 kilómetros, ¿cierto? Sí. Por ahí, todo bien. Luego me dicen, puede aprovechar para ello una carretera que une a y B. O sea que por aquí tengo una ciudad B, ¿verdad? Ujú. No me dicen cuánto mide, qué distancia hay de la ciudad de A hasta B. No me dicen eso, ¿cierto que no? Pero me dan una información muy importante. Me dicen que la distancia más corta que va de P a la carretera que une a y B es de 300 kilómetros. Y lo que usted me acaba de decir es un dato fundamental para poder solucionar el problema y saber que era un triángulo rectángulo. Me dijiste, la distancia más corta va a ser una recta perpendicular a la que necesito, ¿cierto?
Muy bien. Decir que efectivamente esta es la perpendicular, ¿verdad? Sí, hasta ahí todo bien. Hasta ahí toda la información que tengo va funcionando. ¿Qué cosas debo de anotar por aquí? Por ejemplo, que la velocidad que la rapidez que puedo llevar desde A hasta B como máximo es de 100 kilómetros por hora, ¿cierto? Y la rapidez que puedo llevar en el desierto es de 60 kilómetros por hora, ¿verdad? Hay que tener esta información acá porque eso es muy valioso enseguida. Mira pues lo que dice. Yo necesito determinar una ruta para ir desde A hasta P, ¿cierto? El cuento es el siguiente, que yo primero tengo que ir por la carretera de A a B, ¿verdad? Y luego en un punto cualquiera tengo que empezar a andar por el desierto. No. Mm, pero ¿por qué? Muy bien. Pues, o sea, porque si iría por la hipotenusa sería la más larga, pero, bueno, creo que ya entiendo. O sea, Es pues porque, supongo yo que lo veo como, o sea, si va por los catetos, la suma de los catetos es más larga que la hipotenusa. Y si va por la hipotenusa, es la ruta más larga. Entonces supongo efectivo, yo que tiene que ir hasta cierto punto para que se forme un triángulo que no sea más larga que la hipotenusa. por ahí va. Porque yo necesito ir en el menor tiempo posible, ¿verdad? O sea, yo tengo que tratar de crear una ruta que me demore menos de las ya conocidas. Porque ya tengo unas rutas conocidas. Pues yo me voy por el desierto y atravieso esos 500 kilómetros y llego del punto de la ciudad A al oasis. Pero ¿será que esa es la ruta más eficiente? Probablemente no, ¿cierto? O tengo una segunda opción que usted me la acaba de decir. Me voy desde la ciudad A, me voy por toda la carretera como si me fuera a ir a la ciudad B y llego justo al punto perpendicular al oasis y subo 300 kilómetros hacia arriba y también llego. Pero ¿será que esa ruta es óptima? ¿Será que esa ruta es la más rápida? ¿O será que existe una ruta alterna en que yo empiece a andar primero por la carretera, llegue a un punto y a partir de ahí comience a atravesar el desierto? ¿Verdad que podría pasar? Sí, sí, esa tiene sentido. Entonces, eso es lo que vamos a plantear. Vamos a suponer que usted va a recorrer una parte de la carretera y a esa parte de la carretera pues la vamos a llamar una variable que yo no conozca. O sea, la distancia que hay desde la ciudad A hasta el último punto de la carretera en el que yo voy a estar antes de meterme al desierto, eso lo voy a llamar X. ¿Cuánto es? No sé, pero sé que podría correr una distancia cualquiera por ahí, ¿sí o no? Bien, ahora la pregunta es, ¿yo puedo saber cuánto es esta distancia total de acá? Sí, con Pitágoras. Ujú. Muy bien, con Pitágoras. ¿Cómo lo hago? Recordemos que el poderoso Pitágoras dice, la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado, ¿sí o no? Si yo despejo acá el cateto, entonces mire que tengo 500 al cuadrado menos 300 al cuadrado. Y si le saco raíz, entonces obtengo esto, ¿cierto? Entonces, ahí está. 500 entonces al cuadrado. Estamos hablando que son 250.000, ¿no? Son 250.000. Y 300 al cuadrado, entonces estamos diciendo que son 90.000. 250.000 menos 90.000 son 160.000, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿O no? Eh, sí, Y la raíz de 160.000 es 400. Entonces aquí tengo que toda esta distancia total entonces vale 400.
Y como pasaba en el ejercicio anterior de la caja, si yo conozco toda la distancia total, el pedazo rojo podría encontrarlo. ¿Cuánto sería? 400 menos X. Efectivamente, 400 menos X. Bien, ahora, a la distancia que hay, ojo, la distancia que hay entre el punto justo donde yo comienzo a andar al desierto al oasis, pues esa distancia la voy a llamar Y, ¿cierto? Voy a llamarla Y, otra variable cualquiera, porque yo ya usé X, entonces voy a decir Y. Bien, ya tengo todas las variables planteadas. Tengo todas las variables planteadas. A mí que me están preguntando que yo qué debo de optimizar. A ver, Nicolás, ¿qué están pidiendo que optimice? ¿Distancias o tiempos? Tiempo. Tiempo. Entonces, ¿yo qué tengo que suponer? Una función mm, De velocidad. La de distancia. La una velocidad función, es igual a distancia por tiempo. O algo así. por ahí va, por ahí va. Pero yo tengo que, en primera instancia, plantear una función tiempo, ¿verdad? ¿Sí o no? El tiempo que tarda en recorrer. Y ese tiempo que tarda en recorrer sería el tiempo en el que va a andar en la carretera de A, pues en la carretera A B, más el tiempo del desierto, ¿no? Ese sería el tiempo del recorrido total del viaje de la persona, ¿verdad o mentira? Ajá. ¿Sí? Pero entonces, aquí hay que recordar eso que me acabas de decir. Tenemos que tener en cuenta que la rapidez la podemos medir como la distancia sobre el tiempo, ¿verdad? O sea que yo podría decir que el tiempo es básicamente la distancia que estoy recorriendo dividida la rapidez. Ah, es decir, que yo podría decir que esta función tiempo es la distancia que yo recorro en la carretera AB y esa distancia que yo recorro en la carretera AB en mi viaje a optimizar, ¿cuánto vale? ¿Cómo? Necesito, mira que el tiempo AB representa el tiempo que la persona va a tardar en recorrer la distancia desde la ciudad A hasta el punto en la carretera donde va a comenzar a andar en el desierto. Pero yo dije que el tiempo, como usted me dijo ahorita, despejamos el tiempo, esa expresioncita es la distancia sobre la velocidad. Estamos desarrollando primero el tiempo de la carretera. ¿Cuál es esa distancia? O sea que ¿Cuánto vale esa distancia? sería 400 sobre 100. Será 400, pero es que esa es la distancia de toda la carretera. Pero es que De A hasta B. pero yo estoy, no, yo no. Mire que incluso B está fuera fuera del alcance. ¿Sí ves? O sea, yo no sé B a cómo está tan lejos de A. Yo cuando planteé de A a B, esto así, yo no planteé que sea el tiempo para llegar desde A hasta B realmente. Bueno, quitémosle mejor eso y pongámosle el tiempo de la carretera, para no confundirnos. ¿Cuánto es el tiempo de la carretera? O sea, ¿cuál es la distancia en la carretera que debe recorrer la persona en el viaje que estamos optimizando? Ah, entonces sería 400 menos X más X. Ah, pero es que si yo hago eso me da 400. Entonces no hago nada. ¿Será X o 400 menos X? ¿Desde dónde estoy partiendo? Pues estás partiendo desde A. Mm, Entonces, si parto desde A y justo aquí en este punto naranja comienzo a correr el desierto, entonces, ¿cuál es esa distancia en la carretera? X. X, epa, X, sobre la rapidez con la que yo puedo correr en la carretera. ¿Y cuánto es esa rapidez? 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora, o sea que 100, ¿cierto? Bien, ahora, el tiempo en el desierto, entonces va a ser la distancia que yo debo de recorrer en el desierto sobre la rapidez. ¿Cuál es la distancia que debo de recorrer en el desierto? Y. Y,
sobre la rapidez con la que yo puedo ir en el desierto, ¿qué es? 60. 60. Ya encontré la función que debo optimizar. Pero recuerda lo que yo planteaba acá. Ya expresé la función, pero ¿qué es lo que tengo que seguir? Asociar las expresiones y plantearlas en términos de una sola variable. Si nos fijamos, en nuestro problema tenemos dos variables, X y Y. ¿Cierto? Entonces, de alguna u otra manera, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Asociar alguna de las variables en términos de la otra. ¿Cuál es más conveniente? Si miramos nuestro problema, podemos expresar Y en términos de X o no. Pues se pueden los dos, ¿no? Porque Sí, se pueden los dos. los dos Pero son como iguales para expresar. Van a efectivamente, quedar ecuaciones prácticamente iguales. pero para yo poder expresar, eh, digamos que para yo poder plantear X en términos de Y, me queda un poquito más complejo porque mira que tengo aquí un triángulo, no rectángulo, ¿sí ves? Entonces me va a quedar por ahí un coseno o un seno, dependiendo de la ley que me toque usar, si es ley de senos o ley de cosenos. Se va a volver complejo. En cambio, mire que por aquí en el triángulo rojo tengo un triángulo rectángulo, donde yo puedo asociar Y, que es la hipotenusa, con X. Entonces, ¿cuál asocio? Realmente la que sea más simple de asociar. ¿Ok? Ujú. Esa es la decisión que usted tiene que tomar a la hora de asociar variables. ¿Cuál voy a asociar? Pues la más elemental para mí. En este Ah, caso, listo. es más elemental expresar a Y en términos de X que a X en términos de Y. No es que no se pueda, sí se puede, pero tienes que recurrir a otras herramientas y te puede quedar algo un poquito más complejo de resolver más adelante. ¿Sí? Ujú, entonces quedaría ya Entonces, el cuadrado igual a 300 al cuadrado más ajá, 400 menos x al cuadrado, ¿cierto? efectivamente, ya el cuadrado es entonces 300 al cuadrado más 400 menos x al cuadrado, ¿sí o no? Bien. Y si despejamos y, mire que es la raíz de 300 al cuadrado más 400 menos x al cuadrado. ¿Y por qué yo cojo la parte positiva de la raíz? Pues porque como se trata de una distancia, yo no puedo coger la negativa, ¿sí o no? Entonces por eso es que tomo la raíz positiva. Sustituyo. Entonces mire que ya el tiempo total entonces es x sobre 100 más la raíz de 300 al cuadrado más 400 menos x al cuadrado sobre 60. Y ahora sí, tengo una función en términos de una sola variable. Ujú. Ahora Entonces esa es sí, la que hay que derivar. esa es la que hay que derivar. Ya tenemos la función que tenemos que derivar. Listo. Entonces, derivamos. ¿Cómo derivamos entonces? Entonces, ¿cómo derivamos? Vamos a mirar. Entonces, para derivar, pues vamos a, esta es la función. La derivada, pues la derivada de x sobre 100 es fácil, es 1 sobre 100, no. Esta es fácil, porque tengo una constante por una función. Entonces derivo la función y ya. Ujú. Pues no Ahora, recordaba eso, pero sí. no se acuerda. No, pero igual yo tengo las reglas de derivación en una hoja. Entonces, de más que ahí está. Una constante sobre una variable sobre una constante sería la variable. Listo. Pues, o sea, sí, lo que pasa es que yo x sobre 100 lo puedo expresar así, como 1 sobre 100 por x. Y mire que esto es una constante por una función, ¿no? Ujú. Entonces dice la regla que al derivar esto, es lo que hago es la constante y derivo la función. Entonces mire que la constante esa es 1 sobre 100 y por eso queda 1 sobre 100, ¿sí ves? Listo. O sea, lo que pasa es que
nosotros casi nunca tenemos el hábito de escribir esos denominadores así. O sea, casi nunca tenemos este hábito. O sea, por términos como más bonitos para nuestros ojos, hacemos esto. Pero realmente es lo mismo. Bien, entonces, listo. Ese lado, maravilloso. Ahora, a penar, el otro monstruito. Yo empiezo, saco la constante. Ahora sí, derivemos. Hay que hallar la derivada de 300 al cuadrado más 400 menos x al cuadrado. Entonces hay que acordarse de la regla de la cadena. ¿Qué dice la regla de la cadena? Tengo dos funciones. Esta función interna y esta función raíz. O sea que cuando yo derivo, se supone que yo tengo que derivar primero la función más externa y luego multiplicarla por las derivadas internas. En este caso, vamos a suponer la derivada de raíz de x, que es 1 sobre 2 raíz de x. O sea que si yo hago eso es 1 sobre 2 la raíz de todo lo que está ahí adentro. 300 al cuadrado más 400 menos x al cuadrado. Yo escribo esto bien, que ahí no quedó. Menos x al cuadrado. Ahí está. Ahora hay que multiplicarlo por la interna. ¿Y cuál es la interna? Hay que derivar lo que está acá. Derivada de una constante, 0. Esto no hay problema. Ahora, derivada de 400 menos x al cuadrado. Entonces sería 4, sería entonces 2 veces 400 menos x por menos 1. Por menos 1. Ahí está. Porque esto es por 2. Esto es multiplicado por 2. 400 menos x por menos 1. Ahí está la derivada interna de ese monstruo. Entonces ahí está toda la derivada de ese pequeño elemento que está ahí. Y aquí entonces, 2 se va con 2. Y aquí más por menos menos. Entonces la función derivada sería 1 sobre 100 menos 400 menos x sobre 60 por la raíz de 300 al cuadrado más 400 menos x al cuadrado. Ahí está nuestra función derivada. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud con eso? De pronto cuando hiciste lo de la derivada interna, pues vi que cuando multiplicaste el exponente del 400 menos x, pues lo hiciste de una manera distinta. ¿Lo podrías volver a repetir? Listo. Me dices, cuando yo hice, bueno, Pues cuando sí, yo o hice, sea, es que cuando derivaste internamente, pues sí, yo entiendo lo de la regla de la cadena normal, sino que la forma en que lo derivaste es pues de una forma que no la había visto. Entonces, pues, no la cogí. bueno, esta derivada es 0, ¿sí o no? Ujú. Necesitamos derivar esta. Mira que esta es una regla de la cadena también. ¿Por qué? Porque tengo una función interna, que es la que está en verde, y una función externa. Entonces recordemos la derivada de x al cuadrado, es 2x, ¿verdad? Ujú. Si yo derivo esta, entonces es 2, 400 menos x. Mira que estoy cumpliendo con la derivación. Pero es que luego hay una derivada interna. Derivada de 400 es 0, ¿no? Es una Sí. constante. Y Ah, derivada de menos x. o sea, tú hiciste una doble regla de la cadena. Eso se Ajá, puede hacer. Pues, claro, porque sí. Ay, yo complicándome la vida. No, sino que es que pues, la profe que nos enseñó nos los puso como pues que una regla de la cadena para un ejercicio se hace una vez y la segunda se deriva dos veces dependiendo de cuántas funciones haya. Pues es como complicado, pero esta es mucho más sencilla. Gracias. les complica la vida. Vean, la clave de la derivación de la regla de la cadena, Nicolás, radica en
¿Cuántas funciones tengo yo? Esa es la pregunta que usted tiene que hacerse. ¿Cuántas funciones tengo yo? Porque con esas a partir de las funciones yo sé cuántas veces tengo que multiplicar, por cuántos elementos tengo que multiplicar. Si usted se da cuenta de eso, tengo literalmente tres elementos. Mira, 1, ¿sí o no? 2, otra función. Y 3, la que está acá. ¿Sí ves que tengo 3 elementos? Ujú. 3. Entonces mira que tengo 3 factores. 1, 2, 3. ¿Ves? Ahí está la clave. Cuente cuántas funciones realmente tengo y al tener en cuenta esas funciones, en la regla de la cadena me tiene que aparecer el mismo número de factores que de funciones que yo conté. Como hay 3, tiene que haber 3 factores. Eso es como un indicador para yo saber si mi regla de la cadena si está bien o está mal. Ajá, listo. Listo. Ujú. Pero usted no se estrese por eso, Nicolás, al menos por que si algo, pues usted sabe que si es en los software, si usted se vio embalado derivando algo, metes en un software, eso se lo tira, ¿sí o no? Ah, sí, no, yo me preocupo es por la que hay que hacer el proceso y mandar la foto, entonces mejor Eso, saber. eso es verdad. Bien, ya tengo mi derivada. Ahora sí, criterio de la primera derivada, igual que siempre. ¿Qué dice el criterio de la primera derivada? Igualemos a 0. Si igualamos a 0, entonces, mi expresión sería 1 sobre 100 menos 400 menos x sobre 60, 300 al cuadrado más 400 menos x al cuadrado, ahí está. Y eso es igual a 0. De ahí para allá, matemática, ¿cierto? Eso es, ya el cálculo acabó aquí. Yo siempre he dicho eso, cálculo acabó acá. De ahí para allá es ¿qué? Pura matemática básica. Vea que aquí es 1 sobre 100 es igual. Este que está restando pasa al otro lado. 400 menos x, 60 por la raíz de 300 al cuadrado más 400 menos x al cuadrado. Ahí está. Organicemos esto como un poquito mejor, ¿cierto? Organizar entonces eso un poquito mejor es este que está dividiendo pasa a multiplicar acá, este pasa a multiplicar allá. Entonces me queda aquí 60 por la raíz de 300 al cuadrado más 400 menos x al cuadrado. Eso. Ahí sobre nada, porque miento, es igual a 100 que multiplica a 400 menos x. Mire que yo puedo como simplificar el 60 y el 100. Si lo simplifico hasta el máximo, aquí puedo tener 3 y aquí 5. Pues empieza uno mitad, mitad y así se va yendo. Y se va dando cuenta que va a quedar así. Entonces, literal, 300 al cuadrado más 400 menos x, perdón, borro, después menos x al cuadrado. Ahí está. Y ese es igual a 5 por 400 menos x. Ahora sí, yo necesito eliminar esta raíz. ¿Cómo elimino una raíz, Nicolás? Eh, pues la puedes o convertir en una potencia o elevarla al cuadrado. Elevo al cuadrado, muy bien. Si elevo al cuadrado a ambos lados, ya que hago esto, entonces me queda 9, que multiplica 300 al cuadrado más 400 menos x al cuadrado es igual a 25, 400 menos x al cuadrado. ¿Sí? Ahí está. Aquí como que organicemos esto un poquito. 9 por 300 al cuadrado más 9
por 400 menos x al cuadrado es igual a 25 por 400 menos x al cuadrado. Términos semejantes, este que está sumando pasa a restar y los puedo restar, 25 menos 9, entonces me queda 9, 300 al cuadrado. Es igual, 25 menos 9, 16. 400 menos x al cuadrado. ¿Cierto? Paso a dividir, o sea que 9 sobre 16, 300 al cuadrado, es igual a 400 menos x al cuadrado. Y le saco raíz, o sea que tengo que esto es 9 por 300 al cuadrado sobre 16 es igual a 400 menos x. Mira que aquí es muy simple porque todos son raíces exactas. Entonces la raíz cuadrada de 9 es 3. La raíz cuadrada de 300 al cuadrado es 300 y la raíz cuadrada de 16 es 4. O sea que eso me queda literalmente 3 por 300 sobre 4 es igual a 400 menos x. O sea que x, este que está restando lo paso a sumar y este que está lo paso para este lado a restar. Entonces me queda que esto es 400 menos 3 por 300 dividido 4. 400 menos 900 cuartos. Y ahí está, 900 cuartos. Si tiene cuarta, entonces 400 menos 225. O sea que esto es 175 kilómetros. Ya encontré entonces. Mire que encontré un único valor. Y ese valor hace entonces, podría corroborar, tendría que corroborar para saber si realmente se trata de un mínimo para minimizar el tiempo que tendría que hacer. Criterio de la segunda derivada, ¿verdad? Pero Pero vamos a sería la hacerlo. segunda derivada que nos dio x igual 175. Sí, habría que reemplazar x igual a 175 en la segunda derivada. ¿Cierto? Pero, pues, va a derívela, pues. Derívela. Derívela y reemplace y vas a corroborar que realmente se trata de un mínimo, ¿cierto? O sea, esa es la forma realmente de corroborar que es un mínimo, reemplazando el valor de 175 en la segunda derivada. Y esa segunda derivada me tendría que dar, ¿qué? ¿Positiva o negativa? Tendría que dar positiva. Efectivamente. O sea que, ¿qué dice el problema? Entonces dice que determina la ruta para ir de A a P en el menor tiempo posible. Entonces, por un lado dice que tengo que andar 175 kilómetros por carretera, ¿verdad? Y ahora, ¿cuánto tendría que andar por el desierto? Entonces, para Pues andar, reemplaza la x ahí y después ya saca la hipotenusa. efectivamente, ahí ya sabes cuánto es. Bien, esto, Nicolás, es un ejercicio típico de parcial. Pero entonces la respuesta sería sumar x más y. ¿O cómo? No, no, porque usted, por ejemplo, si usted le dicen, bueno, vamos a plantear una ruta, entonces usted dice, bueno, vamos a andar 10 calles hasta 10 calles a la 65, en la 65 giramos a no sé dónde, por ahí nos vamos derecho por tal vía y llegamos a tal parte. Eso es plantear una ruta, ¿sí o no? En este caso, uno que tendría que decir, no ve, vamos a ir por la carretera de A a B, vamos a andar 175 kilómetros. Justo en ese momento, después de los 175 kilómetros, vamos a incursionar por el desierto tantos kilómetros. Y ya. Ah, listo, listo. Esa sería como la respuesta realmente que uno tendría que dar en la ruta. Pero bien. Bueno, Nicolás, hagamos algo. Lo que pasa es que para nosotros en antivirus es importante, digamos, pues, saber el interés que hay por este tipo de talleres, ¿cierto? Toda la cosa. Entonces, te voy a mandar un link de un pequeño formulario. Dame un momentico, yo se lo escribo. Es un pequeño link de un formulario
Y mientras respondes eso, yo voy como tomando un vasito de agua para que miremos un ejercicio de otro tipo, razón de cambio o de graficación. ¿Te parece? Dale. Bueno, Nicolás, entonces ahora sí, venga, planteemos uno de como de razón de cambio. A ver qué tal con ese tipo de ejercicios. Listo. Vamos a hacer entonces uno de los típicos ejercicios que podrían caer en razón de cambio. Entonces, tenemos acá que hay una piscina que tiene 40 pies de largo y 20 pies de ancho, 8 pies de profundidad en el extremo más hondo y 3 pies de profundidad en el extremo menos profundo. Bien, me dice entonces que el fondo es rectangular y que se está bombeando agua a razón de 40 pies cúbicos por minuto. ¿Con qué rapidez se eleva el nivel del agua cuando tiene estos valores de 3 pies y de 6 pies? Listo. Entonces, aquí tenemos, digamos, uno de esos típicos problemas de razón de cambio, donde hay cositas que hay que analizar. Lo primero que hay que tener en cuenta, Nicolás, es que una razón de cambio, por lo general se expresa con una derivada. ¿Por qué? Porque una derivada representa literalmente un cambio instantáneo, ¿cierto? O sea que cuando hablamos de una razón de cambio, de alguna otra manera estamos hablando de derivadas. Por eso aparece entonces como la razón de cambio como un tipo de aplicación de las derivadas. ¿Qué es lo complejo de la razón de cambio? Extraer los elementos, las variables y los elementos del cual debo plantear la función, a la que debo de alguna otra manera establecer una derivada. Ojo, primer elemento clave, las razones de cambio por lo general son derivadas respecto al tiempo. Ese es el primer elemento que hay que tener muy en cuenta. Cuando hablamos de razones de cambio, vamos a hablar de derivadas respecto al tiempo. Entonces hay que tener cuidado con esa información. Por lo general vamos a encontrar entonces que va a ser una variable, no sé, se está vaciando a 30 minutos por segundo, perdón, a 30 litros por minuto, a no sé qué. O sea, vamos a encontrar por lo general una rapidez. Una rapidez. Eso es lo que hay que tener muy, pero muy en cuenta. Bien, vamos a tratar de bosquear un poquito el problema. Lo primero que me dicen es que tengo una piscina cualquiera. Pero entonces me dan una información muy importante, que la piscina en la parte más profunda tiene 8 pies de largo, mientras que en la menos profunda tiene 3 pies de largo, o sea que es más corta por un lado. O sea que es algo así. ¿Qué es lo otro que me dicen? Ojo, pues aquí voy a marcar esto acá. Me dicen que el fondo es rectangular, quiere decir que si yo mirara por debajo esto, vería un rectángulo. Eso es lo que me están diciendo, ¿cierto? Bien. Medidas entonces, me dicen, vea, tiene 40 de largo, es 40 pies de largo, tiene 20 pies de ancho, en la parte más profunda tiene 8 pies, mientras que en la menos profunda tiene 3 pies. Y ahí está nuestro planteamiento. Y dice que nosotros estamos bombeando agua. Estamos bombeando agua. O sea que aquí estamos metiéndole agua a esto. Y me dicen que le estamos metiendo agua a una razón específica de 40 pies cúbicos por minuto. O sea que estamos llenando esto. Aquí podemos decir
que el cambio de volumen respecto al tiempo entonces va a ser de 40 pies cúbicos por minuto. Ese es el cambio del volumen. Bien. Bueno, aquí estamos viendo que hay una razón. Dejémoslo así, todavía no le planteemos nada. O sea, le estamos bombeando agua a una razón de 40 pies cúbicos por minuto. Por el momento dejémoslo así. Entonces, si nos fijamos, vamos a mirar de frente este problema. O sea, vamos a mirar frontalmente el lío. Yo tengo esto. Tengo esta geometría. Si nos fijamos, nosotros vamos a tener dos figuras geométricas claves acá. Por un lado tenemos un rectángulo y por otro lado tenemos un triángulo. Mientras que en el rectángulo, que aquí es de 3 pies, recordemos, esto es de 40 pies por acá, ¿sí? Y por aquí tenemos entonces que estos son 8 pies de largo, o sea que el triángulo entonces tiene de alto 5 pies. Entonces vamos a tener un problema que está dividido en dos partes. ¿Por qué? Porque tenemos dos figuras geométricas. Por un lado tenemos que la altura puede estar entre 0 y 5 pies, mientras que por otro lado puedo tener la altura entre 5 pies y 8 pies. Ahí entonces ya planteé un problema en dos partes totalmente diferentes. ¿Qué debemos hacer? Pues pensar, digamos, cada una de las opciones en cuál de las condiciones. Si nos fijamos, el punto A estaría a 3 pies, ¿cierto? A 3 pies, a nivel está a 3 pies. Nivel del agua, nosotros vamos a medir el nivel del agua, pues evidentemente desde abajo hacia arriba. O sea que efectivamente yo podría decir que el nivel del agua para el punto A se va a encontrar en este rango y para el punto B se va a encontrar en este rango. Voy a hacerlo para el punto Pero, A. Señor. ¿por qué 5 pies? O sea, es porque, pues no entendí el rango de 5 pies. Ah, mire la figura. Miremos de frente de la cara. Si te fijas, hay un triángulo. Ujú. ¿Ves? ¿Cuánto es el alto de este triángulo? Entonces, la medida completa que está acá, 8, menos el pedazo del rectángulo. Pues Ah, ya, 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 ya. de ahí salen Ah, los 5 pies. Ese es el alto. ¿Sí o no? Me ujú. toca dividirlo en dos partes, porque es que no, pues, no es lo mismo pensar el problema de llenado aquí en el triángulo que en el rectángulo. Y ahorita vamos a entender un poquito cómo se comporta eso. Entonces vamos a coger la primera parte, el punto A. Para el punto A, antes planteemos solo el triángulo. Si planteamos solo el triángulo, entonces, ¿qué información tenemos? Supongamos que el nivel del agua está por acá, ¿cierto? Aquí está el nivel del agua, que tiene una altura h cualquiera, eso es variable porque no sé. La altura total de mi triángulo es de 5 pies, aquí es 40 pies, y esta medida que está acá es una medida B, que tampoco sé cuánto es, ¿cierto? Entonces, si nosotros pensamos en el problema, el agua que entra es igual al agua que sale. O sea, que el volumen alojado del sistema va a ser el agua que entra menos el agua que sale. ¿Sí? Pero en este caso, el volumen de este triángulo lo puedo pensar como un prisma triangular. O sea que si el volumen de un prisma triangular, de un triángulo es base por altura, ¿sí? Ahora metámosle a la profundidad de eso. O sea, un prisma triangular sería un triángulo cualquiera, pero que se extiende hacia allá. Entonces mire que recordemos que sería el área del triángulo por esta longitud que está acá. Mira, sería el área del triángulo por la longitud que está yéndose hacia allá, que es 20. Entonces el volumen es literalmente la base por altura por el 20.
Ese es el volumen de esa partecita que está ahí abajo. Si lo resolvemos un poquito mejor, nos vamos a dar cuenta que este volumen es 10 base por altura. Ya tengo una formulita por acá que de alguna u otra manera tengo que derivar. Pero es que pasa igual que en optimización. Yo tengo dos variables en la función que yo tengo que derivar. Y eso no tiene sentido para mí. Yo necesito que todo esté en términos de una sola variable. Entonces yo tengo que encontrar alguna manera de asociar, ¿sí? Yo necesito alguna manera de asociar una de la variable respecto a la otra. En este caso, uso el triángulo para poder asociar las variables. Semejanzas de triángulos. ¿Qué dice las semejanzas de triángulos? Dice que este lado B, la proporción entre el lado B y el lado largo del otro triángulo va a ser igual a la proporción que tiene la altura h del triángulo pequeño respecto a la altura que tiene el triángulo grande. Esto es de semejanza de triángulos. Yo le recomiendo, Nicolás, que de pronto mire un poquito esta parte, porque en muchos de los ejercicios de razón de cambio, por lo general parten de semejanzas de triángulos. O sea, si este no es el ejercicio, cae el típico de se está llenando un cono. Y para el Sí, cono ese también vas es a necesitar semejanza de triángulos. O sea, te recomiendo que lo leas un poquito. listo. Bien, entonces, al hacer esta semejanza, yo puedo despejar B. Mira que B es 40H dividido 5, o sea que B es 8H. Paso a dividir a multiplicar acá y ya. Teniendo en cuenta eso, mira que yo puedo sustituir. Entonces me queda B es igual a 10 por B. ¿Y qué es B? 8H por H. Entonces me queda que eso es 80H al cuadrado. Bien, ahora sí, tengo algo para derivar. Recordemos que la derivada de esto es respecto al tiempo. ¿Cierto? Respecto al tiempo. Y no sé si te acuerdas de algo que se llama la derivada implícita. ¿Te acuerdas de eso, Nicolás? Ujú. Sí, cuando no se puede despejar un término en términos de otros, se deriva implícitamente. O cuando yo estoy derivando una variable respecto a otra, entre comillas. Mira acá que yo voy a derivar. Pues sí, o sea, se deriva implícitamente a la variable que depende del otro. Efectivamente. Entonces, si yo hago eso acá, mira que esto sería 80 sale de la derivada porque es una constante. ¿Y qué es la derivada respecto al tiempo de h al cuadrado? Entonces es 2h, que es la derivada normal, por la interna, que es donde está la derivación implícita, que sería dh de t. Así como cuando usted, por ejemplo, le decían, uy, la derivada de x de y al cuadrado, ¿te acordás? En implícita, Ujú, esta, que era 2y de y de x, ¿te acordás? ujú. Aquí pasa igual, mira que es el homóloga, pero en este caso es con t, mira. 2h de h de t. Esta derivada acá, entonces sería 2h de h de t. Quiere decir que la derivada del volumen respecto al tiempo es 160h de h de t. Una pregunta. Señor, Si digamos que el 80 no fuera un 80, sino que de alguna manera por otro ejercicio fuera la misma h, entonces se tendría que derivar pues con la regla esta de multiplicación y también la derivada interna. no porque como es h, pues y todo está en términos de h, yo multiplico las h's y tengo, no sé, h a la 3, entonces derivo h a la 3. Bueno, entonces digamos que es h más h al cuadrado. Ah, igual, por ejemplo, 80, por ejemplo, esto era h más h al cuadrado por 80h al cuadrado. Ujú. Yo no me pongo a derivar eso así, yo lo multiplico. Sería 80h a la 3 más 80h a la 4. Y este sí lo derivo. O sea que es mejor
Dejarlo resolver. todo en un Ah, ah, polinomio. ajá, sí, señor. Es mucho más viable. Pierdes menos tiempo. Ah, listo. Más sencillo. Ujú. Bien. Pero es que pensemos en términos de llenados. Recordemos, en llenado, el agua que entra menos el agua que sale es igual al cambio de volumen del líquido. Y tiene sentido. Si yo estoy con un vaciado de tanques, yo le meto agua y supongamos que por otro lado sale agua, ¿cierto? Yo no sé, yo le echo agua por la parte de arriba a un tanque y yo tengo una llavecita abierta en la parte de abajo que va botando agua de a poquitos. Pues el cambio del volumen en el tiempo va a depender de yo cuánto le estoy echando y cuánto está saliendo. Es como un balance de volúmenes. Pero entonces, ¿cuánto es el agua que está entrando en el caso de nosotros? Está entrando 40 pies cúbicos por minuto. ¿Y cuánta agua está saliendo? ¿Será que está saliendo agua? No, en el ejercicio no dicen. No, porque estoy llenando una piscina, ¿cierto? Significa que no sale agua. Y eso es el cambio del volumen. ¿Y cuál es el cambio del volumen? Véalo acá. Ahí está. Ahora sí, ¿qué hago? Despejar el dH de T. ¿Por qué el dH de T? Porque me preguntan en mi problema, ¿con qué rapidez se eleva el nivel del agua? O sea, que en otras palabras me están preguntando cuál es el cambio de la altura respecto al tiempo. Y por eso despejo de H de T. Si lo hago, entonces despejamos rápidamente de H de T es igual a 40 sobre 160H. ¿Sí o no? O sea que el dH de T es igual a un cuarto de H. Ahí está. ¿Y cuánto es un cuarto? ¿Cuánto me pedían el valor de H? Cuando H valía ¿cuánto? Según el problema, cuando 3 y H valía, 6. cuando H valía 3, ¿cierto? En ese caso dijimos que 3 es el caso A. O sea que reemplazo acá. Y esto es 1 sobre 12. ¿Verdad? 1 sobre 12. Recordemos que aquí quedan pies en unidades y por aquí estaba como pies cúbicos por minuto. O sea que ahí tenemos básicamente que el cambio entonces es de un doceavo. Eso es de un doceavo. Ahí está, literal, es de un doceavo. Estamos hablando que ese es el cambio de altura, de un doceavo. Está cambiando a razón de un doceavo de pies por minuto. ¿Sí? Eso es lo que está cambiando, a razón de un doceavo de pies por minuto. Tarea para que de pronto lo practique. Y de pronto le va a ayudar un poquito solo en eso, en el planteamiento. Vamos a pensar en la segunda parte. Voy a calcular. Ahora voy a preguntar ya cuando la altura del agua no es 3, sino cuando ya la altura del agua es de 6, ¿cierto? ¿Qué pasa? Vamos a volver a plantear mi triangulito. Recordemos que la figura inicial de la piscina es esta. Ya hemos dicho que tenemos dos secciones acá de área, dos secciones, donde esto valía 5 pies, esto era de 3 pies, por aquí tenemos 40 pies, y decíamos que una parte estaba entre 0 y 5 pies, o sea, en este triángulo, y la parte B estaría entonces entre 5 pies y los 8 pies, o sea que ya estaría en la zona del rectángulo.
Para el problema B, ¿sí? Para el problema B que me preguntan cuando el nivel del agua es de 6 pies, tengo entonces aquí que entra en la condición número 2. ¿Qué pasaría entonces? Significa que inicialmente toda la parte del triángulo estaría llena de agua, ¿sí o no? Ujú. ¿Sí o no? Entonces mire Sí. que aquí ya el volumen de mi cosa sería el volumen del triángulo, ¿sí o no? Más el volumen del rectángulo. Recuerde que el volumen del triángulo lo habíamos calculado que era 1/2 de la base por la altura por el ancho, ¿verdad? ¿Y cuál sería entonces el del otro? Sería el volumen de una caja. Sería entonces el largo por el ancho por el alto. Como es el de un triángulo, la base entonces de ese triángulo es 40. La altura es 5. ¿Por qué 5? Porque es constante, porque está lleno todo. Y el ancho serían 20. Para mi rectángulo, entonces, tengo el largo que es 40, el ancho que es 20 y la altura, que esa altura si no la conozco. No sé cuánto es. Si yo resuelvo esto, mira que ya mi función de volumen es 2000 más 800H. Esta es mi función a calcular la derivada respecto a H. O sea que ya aquí para allá es fácil, ¿o no, Nicolás? Sí, o sea, la derivada sería Pues, 800 por la derivada 400 de h. será. No, 800. 800, muy bien, por la derivada de H respecto al tiempo, bien. Ujú. Y volvemos al mismo planteamiento. El agua que entra menos el agua que sale es igual al cambio del volumen de la piscina, ¿sí o no? ¿Cuánta agua entra? 40, ¿sí o no? Ujú. ¿Cuánta agua sale? Ninguna. Y eso es igual al volumen. Ahí está. Y si despejamos, mire que esto que el de H de T es 40 sobre 800 sobre 800, ¿sí o no? O sea que aquí el cambio de altura es de 1/20 pies por minuto. Y listo. Vea que, ¿qué información me está diciendo? ¿Qué es lo que me está diciendo el punto 2? El punto 2 me está diciendo que ya no depende de la altura a la que esté el agua. ¿Sí ves? O sea, que luego de llenarse el triángulo, de ahí para arriba, el llenado de la piscina es constante. ¿Y cuánto vale? 1/20 de pies por minuto. A esa razón está cambiando mi llenado de la piscina luego de haber llenado el triangulito. ¿Ves eso tan interesante? Ya no depende de nada más. A eso está cambiando y eso se va a quedar cambiando. ¿Sí Ah, comprendes ya. esa? Sí, sí, claro. O sea, pues sí tiene sentido. Se llena de una velocidad distinta en el triángulo, después ya como el resto es un rectángulo, pues se va a llenar la misma velocidad. Efectivamente. Esa es la clave. Bien. No, Nicolás, bueno, espero que le haya gustado como el taller.